Dios les bendiga. Es un gozo poder compartir la palabra del Señor con usted y espero que sea bendecido después de ver este video. ¿Le gustaría saber por qué cambió el día de reposo sábado a día del Señor domingo? Bueno, trataré en pocas palabras de ayudarle. Si se queda insatisfecho, le invito a buscar en mi página de Telegram, La Biblia lo dice. Ahí tengo una serie de 4 mensajes en audio y quizás le pueda ayudar un poco más. Si no, no se quede con esta opinión. Siga buscando, siga investigando, porque hay mucha literatura referente a esto. Todo parte de una pregunta que me hace un amigo. Él me pregunta por qué si en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se establecía que había que guardar el día de reposo, nosotros los cristianos no lo guardamos ahora. Yo le dije, ¿por qué tú no te circuncidas hoy? Él me dice, porque en el Antiguo Testamento estaba la circuncisión como señal del pacto, pero en el Nuevo Testamento la señal del pacto es el bautismo. Le dije, muy bueno tu punto. Le pregunté, ¿por qué tú crees que la iglesia, el templo, no es un local cuadrado donde hay 4 paredes y ahí está la presencia de Dios únicamente, sino que es un grupo de personas reunidos bajo principios y credos que aman a Dios, y ahí, en cualquier lugar del mundo, donde quiera que estén reunidos esos hombres y mujeres, ahí está la presencia de Dios? Él me dijo, porque la Biblia en el Nuevo Testamento lo establece. Le dije, ese es mi mismo punto. Yo creo y considero que el día de reposo es un día llevado a la luz del nuevo pacto, el domingo, refiriéndonos a la resurrección de Cristo. Y esto parte por una ley positiva que interviene en la ley moral de Dios. Él me dijo, no entendí. Y bueno, voy a tratar de explicarle a usted como mismo le expliqué a él en pocas palabras, así que tratemos de tener paciencia. Bueno, miren, la ley, los teólogos la enumeran entre 2 partes principales, la ley moral y la ley positiva. Hay 2 tipos de leyes. Ahora, la ley moral es la ley que fue establecida desde el inicio de la creación. Dios la sembró en el corazón del hombre, la puso ahí. Es una ley que está en él. Aún sin ser cristiano, el hombre sabe que es malo robar, que es malo matar, que es malo cometer adulterio, que es aún malo adorar imágenes, aunque las viola. Pero él sigue creyendo que hay algo que le está impidiendo y lucha contra esto, en contra de ella. Pero esa ley está sembrada en su corazón. Esa ley fue llevada a tablas de piedra en el Éxodo. Y una vez que está escrita en el Éxodo, se establece como 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos se repiten y siguen repitiéndose y siguen trascendiendo en toda la historia de la vida. Aún en el Nuevo Testamento, Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y vemos cómo Jesús cumple la ley, cómo Jesús sigue cumpliéndola. Y vemos aún cómo al final de los tiempos, el hombre va a ser juzgado por esta ley. Esa va a ser la ley con la que vamos a ser juzgados al final de los tiempos. Así que fíjense si es importante o no la ley moral. Quiero dejarles claro que es una ley que es establecida desde el inicio de la creación y que está en el corazón del hombre y que no cambia, no varía, no tiene variación. Ahora, ¿qué pasa con la ley positiva? La ley positiva es una ley que interviene en medio de la historia, pero no interviene desde el momento de la creación. Esta ley interviene en momentos específicos de la historia. Y quiero aclarar, es una ley que se establece solamente a través de la revelación especial de Dios. ¿Cuál es la revelación especial de Dios? La Escritura. Una vez que la Escritura establece esa ley toma vigencia y se adiciona a esta ley moral y se funde como si fuera la ley moral con la misma vigencia y con el mismo rigor. A ver, vamos a entender algo más. Les pongo un ejemplo. La ley positiva llega en un momento determinado a la vida del hombre. Por ejemplo, Abraham. Abraham fue circuncidado a los 99 años. Dios le mandó a circuncidarse. Cuando Abraham es circuncidado, después de Abraham, la señal del pacto para el pueblo de Dios era la circuncisión. Quiere decir que si usted era del pueblo de Dios o quería ser del pueblo de Dios, tenía que ser circuncidado. Si no era circuncidado, estaba pecando. Ahora, esta ley tiene la característica de que antes de emplearse esta ley, el hombre no peca si no la cumplió antes porque no existía. Quiere decir que Abraham fue justificado unos capítulos antes y ya era salvo cuando después Dios le da la circuncisión. Y los hombres que estuvieron delante de Abraham no tuvieron pecado alguno por no ser circuncidados, porque la ley no existía. Es una ley que se establece en un momento de la historia. Eso mismo pasa, por ejemplo, con el bautismo. Nosotros creemos que esa circuncisión, que fue una ley positiva en medio de la historia del cristianismo, del pueblo de Dios, esta ley positiva es una ley que tiene una vigencia, al no ser que Dios intervenga nuevamente con otra ley positiva y haga cambios, reformas a esta ley
pero solamente Dios por la revelación especial. Vemos en el Nuevo Testamento cómo empieza el bautismo y cómo en el Antiguo Testamento no se bautizaba a nadie. No existía el bautismo como principio de ser parte del pueblo de Dios, como la señal externa del pueblo de Dios. Pero vemos en el Nuevo Testamento cómo la luz del nuevo pacto, la Biblia establece que la señal de este pacto es el bautismo. Y vemos cómo se sustituye la circuncisión por el bautismo. Ese cambio lo vemos a la luz de una ley positiva. Dios intervino desde Juan el Bautista, Jesús se bautizó, vemos a Pablo diciéndolo en sus cartas, y vemos cómo esta ley toma vigencia y es la ley establecida, al punto de que había discusiones en la iglesia, porque algunos se circuncidaban como rito de la ley, como señal de la ley, y los apóstoles estaban en contra de esto. Qué interesante. Esto es lo mismo que pasa con el tema del día de reposo. El día de reposo fue una ley establecida en el antiguo pacto. Ahora, quiero decirles algo. Cuando nosotros leemos la Biblia, a veces pensamos que la Biblia fue escrita desde el momento que Dios creó a Adán y Eva. Pero si nosotros nos damos cuenta, la Biblia fue escrita en un momento donde el pueblo de Dios estaba en Egipto con Moisés. Y en ese momento, por primera vez, el hombre tiene la revelación especial. Dios puso en el hombre la ley moral y puso en su corazón, en su alma, que tenía que guardar el día de reposo para santificarlo. Eso está en su corazón. Pero el día específico no había una revelación especial que lo dijera, que lo revelara. Entonces el hombre sabía que tenía que guardar. ¿Dónde el hombre se entera que es el sábado, el día de reposo a la luz del antiguo pacto? En el Éxodo, cuando Dios le da la Biblia. Y vemos cómo Dios revela a través de su escritura de que el día de reposo, y no hay dudas para esto, es el sábado como séptimo día de la creación, donde el hombre debe descansar. Pero vemos cómo en el Nuevo Testamento, a la luz de la revelación especial, la iglesia toma una mirada diferente a este día de reposo. Y vemos como mismo pasó con el bautismo y la circuncisión, vemos cómo el domingo empieza a tomar una connotación mayor. Vemos a los escritores del Nuevo Testamento cómo empiezan a hablar del domingo. Vemos a Lucas, vemos a Juan dando énfasis en el día de reposo. Hablan de las mujeres que fueron el primer día de la semana. Vemos aún cómo Jesús se le apareció a los discípulos 2 veces, aparece en registros del Evangelio de Juan. Vemos cómo las cartas de Pablo y el libro de Hechos registran que recogían ofrenda, que predicaban, que oraban. Vemos cómo Juan tuvo la visión del Apocalipsis en la isla el día primero de la semana, el día del Señor. Y vemos cómo la iglesia toma una connotación importante a este día. Y cómo el sábado empieza a tomar un sentido diferente. Esto nos da idea de que pasó algo en la vida. Pasó algo en la vida del pueblo de Dios. Quiero decirles que habían profecías que hablaban de que iba a venir un profeta que Dios mandaría para que él anunciara la verdad de Dios. Y el que no escuchara a este profeta, Dios le iba a pedir cuenta. Puede leerlo en Deuteronomio 18, del 18 al 19. Y vemos a Jesús en el nuevo pacto como en una discusión con los fariseos que estaban cuestionando cómo él practicaba el día de reposo. Para ellos él lo estaba incumpliendo. Y vemos a Jesús como dice, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y vemos cómo Jesús está demostrando con esta frase su autoridad, su dominio, su poder, su señorío, sobre todo referente al día de reposo. Y si existiera una ley positiva, existe una ley positiva, que lo creo, a la luz de su control, de su dominio, de su autoridad sobre el día de reposo y todo referente a su persona. Jesús vino con un propósito, vino a morir y a resucitar por nosotros. Su muerte y su resurrección son la evidencia de nuestra vida. La evidencia que nos lleva a tener victoria, a tener salvación, a ser parte del pueblo de Dios. Nosotros no somos judíos, nosotros somos cristianos por la muerte y resurrección de Cristo. Ahora es muy interesante entender, porque las razones por las cuales el pueblo de Dios practicaba el día de reposo en el antiguo pacto eran 2. El libro de Éxodos nos muestra una y el libro de Deuteronomio en el capítulo 5 nos muestra la otra razón. Éxodo nos dice en la ley moral, en el 4º mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11, nos dice que Dios, que debemos guardar el día de reposo porque Dios creó los cielos y la tierra. La razón número 1 es porque Dios creó los cielos y la tierra. Por eso los judíos debían guardar el día de reposo. Y la segunda razón está en Deuteronomio 5, del 12 al 15,
donde el hombre tenía que entender de que Dios le había liberado de la esclavitud de Egipto. Las dos razones eran porque Dios había creado los cielos y la tierra y porque Dios los había librado de la esclavitud de Egipto. Pero cuando vamos al Nuevo Pacto entendemos la obra poderosa de la resurrección de Cristo y vemos cómo Cristo resucitó un domingo y vemos cómo a la luz de su resurrección tenemos efectos, tenemos privilegios en nuestra vida. Ahora nosotros somos nueva criatura, somos hijos de Dios, somos regenerados, somos pueblo adquirido por Dios, somos nación santa. Ahora vemos cómo ya no somos esclavos del pecado. El Espíritu de Dios mora en nosotros por el poder de esta resurrección. Y vemos cómo se pueden comparar las dos razones por las cuales el pueblo de Dios debía guardar el día de reposo. En el antiguo pacto ellos decían que había que guardarlo porque Dios había creado los cielos y la tierra. En el nuevo pacto nosotros entendemos que ahora somos una nueva criatura, una nueva creación. Somos libres. Somos una nueva vida en Cristo. En el antiguo pacto, el hombre tenía que guardar el día de reposo porque Dios lo había liberado de la esclavitud de Egipto. Ahora nosotros guardamos el día del Señor porque Dios nos liberó de la esclavitud del pecado. Somos libres, tenemos la victoria y tenemos que gozarnos en esto. Por eso es importante entender de que el día del Señor es el día que debe ser observado como día de adoración. Y es verdad que a principio de la iglesia vemos algunos extractos donde el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento visitaba la sinagoga, iba y predicaba en la sinagoga. Y es verdad que la primera iglesia fue una iglesia judía y por eso también entendemos de que para predicarle a los judíos el mejor lugar para llegar a ese lugar era yendo a la sinagoga. Pero producto a los judaizantes y a toda la distorsión que pudo haber en la iglesia primitiva, la iglesia empezó a tomar medidas con relación al sábado. Y en un principio miraban los 2 días, los observaban como 2 días sagrados, pero entendieron que el sábado ya no sería el día en el cual la iglesia se reuniría para adorar a Dios. A la luz del nuevo pacto, la iglesia se reúne el domingo. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Porque Cristo resucitó y esta es la piedra angular de nuestra fe. Si nosotros entendemos y vivimos bajo la luz del nuevo pacto, debemos entender que la ley positiva intervino para que nosotros tuviéramos un día diferente. La ley moral no cambia, el día de reposo no cambia, la santificación y la veneración a este día no cambian. Lo que sí cambia es el día específico. A la luz del antiguo pacto es el sábado y a la luz del nuevo pacto es el domingo. Así que hermanos, no nos dejemos engañar por algunos que dicen que Constantino fue quien inventó el día de reposo y a partir de Constantino, porque si nosotros leemos aún escritos de la iglesia primitiva en los 3 primeros siglos como la Didaqué, Ignacio de Antioquía, Plinio el Joven, Justino Mártir, Tertuliano, nos damos cuenta de que todos ellos citaban el día específico de la adoración de la iglesia, que era el domingo. No solamente está en la Biblia, la historia lo registra. Y aún los reformadores como Calvino, los puritanos, las confesiones históricas demuestran, teólogos famosísimos como Thomas Watson, Juan Carlos Riley y muchos más, demuestran que el domingo era históricamente el día de reunirse. Hermano, la historia lo revela. La Biblia lo revela, que es la palabra de Dios. Nosotros debemos tomar medidas con relación a esto, porque si seguimos pensando de que es el sábado el día de reposo, creo que tenemos una incongruencia teológica, y esto sí es peligroso. Si nosotros entendemos que ya no hay que circuncidarse, si nosotros entendemos que el templo de Dios es la iglesia reunida, nosotros debemos entender que el domingo es el día para adorar a Dios, es el día dedicado al Señor. Me quiero despedir con una frase de Thomas Watson, refiriéndonos a la importancia y a la comparación entre el día de reposo sábado y el día del Señor domingo. Dijo Thomas Watson, el puritano: la gran razón para cambiar el día de reposo judaico al día del Señor es porque nos recuerda el misterio de nuestra redención por Cristo. La razón de por qué Dios instituyó el día de reposo antiguo fue para ser un memorial de la creación, pero ahora Él ha establecido el primer día de la semana en su lugar en recuerdo de una obra gloriosa que la creación, que es la redención. Grande fue la obra de la creación, pero más magnífica fue la obra de redención. Como fue dicho, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Así
que la gloria de la redención fue más grande que la gloria de la creación. Gran sabiduría se vio en nuestra creación, pero una sabiduría más milagrosa vemos en la obra de nuestra salvación. Gran poder se vio en crearnos de la nada, pero un poder más grande se ve en ayudarnos cuando éramos peor que nada. Costó más para redimirnos que para crearnos. En la creación hubo solo el hablar una palabra. En la redención hubo derramamiento de sangre. La creación fue obra de los dedos de Dios. La redención fue la obra de su brazo. En la creación Dios nos dio a nosotros mismos. En la redención Él se nos dio a nosotros mismos. Por la creación tenemos vida en Adán. Por la redención tenemos vida en Cristo. Por la creación tuvimos derecho de un paraíso terrenal. Por la redención tenemos el título de propiedad a un reino celestial. Cristo cambia el séptimo día de la semana al primero, ya que nos recuerda nuestra redención, lo cual es una obra más gloriosa que la creación. Que Dios les bendiga y espero que les sirva de algo este video. Recuerde, si quiere estudiar, les sugiero mi canal de Telegram, La Biblia lo dice. Ahí está, 4 mensajes, una serie de 4 mensajes para que les sirva. Que Dios les bendiga.